Viteria. Asambleístas, el proyecto de ley que nos ocupa, en su mayoría, ratifica la validez y el deber de respetar que tenemos con el ordenamiento jurídico vigente, ratifica la validez de derechos existentes, tales como la gratuidad para ejercer el derecho de petición, la libertad de asociación, la libertad para formar veedurías y mecanismos de participación en todos los niveles de la administración pública, para participar en la definición de los presupuestos participativos de los gobiernos autónomos descentralizados, para participar o solicitar procesos revocatorios de mandato, entre otros derechos. Este proyecto de reforma ratifica la validez de esos derechos que ya están constando en la ley vigente. Esta ratificación también resulta válida, sobre todo por el sinnúmero de violaciones a los derechos de participación que continuamente están cometiendo el mismo Consejo de Participación Transitorio. Inclusive, las instituciones que integran la función ejecutiva, incluyendo la propia Presidencia de la República. También en la violación de derechos de participación está incurriendo la función electoral. Y aunque son un sinnúmero de violaciones de esos derechos de participación ciudadana, yo quiero referirme a una de las más complejas, más graves, y que este proyecto de ley apunta a resolverlo. El bloqueo que de forma arbitraria ejecuta el actual Consejo Nacional Electoral al derecho constitucional de solicitar la revocatoria de mandato. En efecto, en el informe de la comisión que estamos debatiendo, con relación al derecho de pedir revocatoria de mandato, se señala textualmente lo siguiente, comillas, es importante señalar que la verificación efectiva de las causales de revocatoria de mandato la juzga el pueblo en las urnas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el artículo 199 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, mas no el Consejo Nacional Electoral, que debe limitarse a verificar el cumplimiento formal de requisitos. Esto es lo que establece, con lo cual, pues yo estoy plenamente de acuerdo y lo respaldo. Sin embargo, de lo que la ley en vigencia lo establece con claridad, el papel que debe jugar el Consejo Nacional Electoral con respecto a este tema. Lo cierto es que este Consejo actúa como un escudo protector paralegal para impedir que avance la solicitud de revocatoria del presidente Moreno, que fue formalmente solicitada por el señor Galo Valareso Valdivieso, un compatriota migrante, el pasado 26 de febrero del 2019. Y estoy refiriéndome a este tema porque es lo que ahora está ocurriendo, en vigencia de una ley de participación ciudadana, en donde pues el debate que tenemos ahora es bienvenida, vale la pena, porque se trata de proteger esos derechos. Hoy están siendo violentados. Es decir, el Consejo Nacional Electoral mal usa el poder y la autoridad que le ha entregado el pueblo y el Estado ecuatorianos y las destina a bloquear el ejercicio de derecho constitucional de un ciudadano al solicitar la revocatoria de mandato. En efecto, colegas asambleístas, el 26 de febrero del 2019, el compatriota Galo Valareso le solicita expresamente al CNE que le entreguen los formularios para iniciar el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato del presidente de la República, con base a los siguientes argumentos. Por haber incurrido esta autoridad en las tres causales tipificadas en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en concordancia con el artículo 105 de la Constitución
de la República del Ecuador en los siguientes términos. Por la forma como ha asignado los recursos en el presupuesto del Estado, que por cierto, en el presupuesto, esa asignación de los recursos del presupuesto del Estado, pues hoy ha generado, por ejemplo, temas tan terribles, tan reprochables, como aquella de recortar o de suprimir la alimentación escolar, los uniformes para nuestros niños en las escuelas fiscales. Eso es criminal, compañeros, criminal. Por las normas que ha buscado implementar a través de su rol de colegislador y por las políticas que ha impulsado desde su función de presidente de la República, todas regresivas de los derechos y contrarias al programa de gobierno aprobado en las urnas, el cual se comprometió a cumplir y respetar. Por la dejación de sus funciones como presidente de la República en una camarilla de autoridades por las que nadie ha votado y que no son transparentes en sus actos. Por contradecir la voluntad popular que pedía el sostenimiento de las políticas progresistas y no de su desmantelamiento para beneficio de grupos económicos que buscan volver a capturar el Estado como en los años 90. Por el incumplimiento de las normas sobre la participación ciudadana, en particular aquellas relacionadas al acceso a la información pública, porque la responsabilidad de esta traición sistemática al programa de gobierno y a su compromiso con los ecuatorianos y con la historia recae en el presidente de la República. Cierro comillas. Según la normativa vigente, colegas asambleístas, una vez presentada la solicitud de revocatoria, el CNE debe admitir a trámite y notificar dentro del plazo de 3 días a la autoridad en contra de quien se presentó la solicitud y que así lo establece el artículo 15 del Reglamento para el ejercicio de la democracia directa a través de la iniciativa popular, normativa, consultas populares, referéndum y revocatoria de mandato. Sin embargo, para vergüenza de los miembros del CNE y de todas las personas del gobierno de Moreno que usan las palabras derechos humanos, democracia, debido proceso o Estado de Derecho, han pasado 56 días y todavía no se ha admitido a trámite ni se ha notificado al presidente Moreno con la solicitud de revocatoria de mandato presentada por el ciudadano Galo Valareso al amparo de lo establecido en el artículo 105 de la Constitución y el artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Finalmente, colegas legisladores, me permito señalar que salvando la propuesta de que se asigne el 40% del presupuesto de los gastos provinciales a la realización de obras en las parroquias rurales, propuesta que saludo y respaldo, el resto de proyectos contiene una serie de ratificaciones de derechos ya existentes. ¿Qué nos recuerda? La necesidad de defender esos derechos, pero al mismo tiempo también nos sirve para constatar el descaro y la brutalidad con que están siendo violados en este desastroso gobierno los derechos de participación ciudadana y muchos otros derechos fundamentales, incluyendo aquellos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.